Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos el signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, el día viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, ¿vale? Muy bien, mi querido Virgo. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. El día 16 de este mes, a partir del día 16 voy a estar ausente un par de semanas, ¿vale? Porque tengo lo que es una cirugía y entonces voy a estar ausente porque necesito recuperarme. Pueden apoyar el canal viendo las visualizaciones pasadas para poder estar activo lo que es en YouTube. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Muy bien. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento como que estás muy iluminado, muy iluminada. Te puedo visualizar como si tú fueras lo que es un cometa, ¿vale? Un cometa que está en el espacio, pero sin embargo quieres llegar a lo que es a un objetivo. Es cierto que a lo mejor de repente en algún momento te sientes un poco aislado, aislada. Puede ser que me digas, Richard, me siento solo, me siento sola, o tengas en algún momento dudas de poder llegar a esa meta, a ese objetivo. Pero cariño, yo lo que puedo ver, Virgo, es como si hubiera una energía en tu interior que te empuja, una energía que te dice, tienes que continuar, vas a poder lograr esto, vas a poder de repente tener esa comunicación o ese trabajo o ese sueño pendiente. Hay una energía que te empuja, Virgo. Hay algo muy especial que te está empujando. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. A ver, ya quieren entregar. Regalo de Dios. Mira lo que me dice aquí. El arcángel Sandalfón. Nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu creador. Abre los brazos para recibirlo. Mira, abre los brazos. Por eso te digo, yo estoy sintiendo, Virgo, que existe algo que te está empujando a una meta, a un logro. A lo mejor de repente me dice Richard, lo que pasa es que tengo hijos. Lo que pasa es que tengo familia, alguien por quien luchar, alguien por quien continuar, y esto te entusiasma. Quizá de repente muchos de vosotros en estos momentos puede ser que están un poco perdidos, perdidas, o me dices, Richard, no tengo apoyo de nadie, pero sin embargo te aferras por los tuyos, o por una meta que tienes. Continúa, Virgo, continúa porque vas a poder lograrlo, te soy sincero, porque ya he sentido. Cuando vosotros escuchen lo que le voy a decir, si vosotros en alguna vez sueñan un cometa Halley, ¿vale? O una estrella fugaz que se queda en el cielo, nos están diciendo que es un regalo, una oportunidad que te da Dios, ¿vale? Algo fantástico se aparece. Pero si tú sueñas que ese cometa cae, tenlo por seguro que no vas a lograr, al menos por el momento, ese objetivo, o una persona se va de este plano terrenal, ¿vale? Tienes que saber diferenciar los sueños. Es muy importante, pero a mí me dicen que Dios, el universo, te va a entregar algo importante. Vamos a ver signos. A ver, Virgo. Vamos a ver, signos. Me sale un Libra, me sale lo que es un Escorpio, Leo, Libra, Aries, uno más, y Piscis. Te enseño los cortitos, cariño. Te enseño las cartas. Vamos a ver iniciales de una vez, ¿vale? A ver, iniciales. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra W, la letra D, la letra T. Hay una persona que tienes a la distancia, que te ama, que te recuerda o tú quieres viajar. La letra G y la letra J. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver. Vamos a ver, Virgo, qué nos quieren decir para vosotros. Esta carta. Tenemos la carta de 9 de espadas. Muchos de ustedes en estos momentos sienten de que la vida les está pagando mal. Sienten que simplemente las oportunidades se les escapan de las manos. Puede ser que inclusive deseas que vuelva alguien o simplemente deseas ese trabajo, ese negocio o emprender en algo nuevo, pero sientes que el mundo te da la espalda. La carta del 2 de pentáculos. En estos momentos estás en una encrucijada.
En estos momentos estás haciendo un balance. Si vale la pena o no vale la pena de repente continuar, comunicarte con esa persona o simplemente estar aferrándote a algo que de repente te bloquea en tu vida, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos aquí también la carta del Caballero de Espadas y tenemos aquí también la carta del 7 de Bastos. Yo lo que puedo sentir, Virgo, mira, escucha muy bien. Yo siento que tú, algo te está empujando, algo te está ayudando, o tú sientes de repente que alguien te dice, tú puedes con esto, tú vas a lograr, al margen de lo que pueda estar pasando en tu vida. Porque siento que hay un grupo de vosotros como que toca fondo, como que me dice, Richard, estoy en la cuerda floja. Siento que ya no puedo más con esta situación, o siento simplemente que a lo mejor ya no voy a tener una oportunidad de contacto, de comunicación o de empezar otra vez a rehacer mi vida. Puede ser también vinculado a lo que es en la parte laboral, lo que es en el ingreso, como que las cosas no te funcionan como tú quieres. Actualmente veo que estás luchando con tus miedos, estás luchando con tus inseguridades, o estás esperando el contacto o que esta persona reaccione para poder estar contigo, ¿vale? Actualmente. Pero sin embargo, Virgo, recuerda lo que he visto con el cuenco tibetano. Tú vas a lograr a tu objetivo, tú vas a llegar a tu meta. Dios, el universo, te va a tener un regalo, pero también tienes que creer en ti, cariño. Tienes que creer en ti, porque si tú no crees en ti, pues simplemente todo se bloquea para vosotros, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dice. A ver. La carta del 7 de Pentáculos, y tenemos aquí la carta del 5 de Copas, la carta del 6 de Bastos, y tenemos la carta del 8 de Copas. Vale. A mí lo que me dice, Virgo, te va a empezar a llegar recompensas o simplemente tú vas a cosechar lo que tú has sembrado, ¿vale? Te va a llegar una oportunidad. Pero también nos están diciendo, o esta oportunidad ya te llegó, esta nueva opción ya te llegó. Pero yo veo aquí miedos, mira, yo veo aislamiento. Puede ser que a lo mejor tú en este momento no tienes pareja, puede ser que te estás divorciando, o puede ser que te llegue una oportunidad de empezar una relación, pero sin embargo, tú tienes miedo, cariño. Tú estás aislado, aislada. El otro mensaje. Quizás para muchos de vosotros que están buscando trabajo, que están buscando algo para evolucionar, lo que es en la parte económica, te llega, cariño. Pero quizás me dice, Richard, ya estoy oxidado, hace tiempo que no me desempeño en esa obra, hace tiempo que de repente no tomo lo que es una computadora, cualquier motivo, cualquier pretexto, porque son pretextos. Virgo, siento un Acuario, siento un Escorpio. Me dicen, tendrías que empezar a creer más en ti, ábrete, confía. Si a lo mejor de repente me dice, Richard, la oportunidad de trabajo que me están ofreciendo, yo no me desenvuelvo nada en ello. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A mí me dicen, atrévete, cariño. Nadie nació sabiendo. Tú tienes que atreverte, tienes que avanzar. Porque me dicen, cuando tú te atrevas, cuando tú dejes tus miedos, pues simplemente lo mejor va a empezar a llegar lo que es a tu vida, ¿vale? Es muy importante, cariño. Es muy importante. Yo creo, Virgo, que de repente a ti te han machacado. De repente te han hecho creer que tú no vales. De repente has estado con una persona que todo este tiempo te atacaba de una manera psicológica. Y te ha hundido, te ha ido hundiendo. Pero sin embargo las cartas me dicen, oportunidades vas a tener, oportunidades van a llegar, pero también tú tienes que ayudar en esto. ¿Vale, cariño? Vamos a continuar. La carta de la templanza, la carta del caballero de pentáculos y tenemos también la carta del 2 de copas. Todo está empezando a conspirar, me dice. Todo está empezando a conspirar. ¿Para qué? Para que te llegue esa fortuna o para que te llegue ese amor. Por eso de la estrella fugaz, cariño, que estaba en el espacio. Mira, todo está conspirando para que te llegue esa oportunidad o ese amor. ¿Por qué te digo que todo está conspirando? Porque tenemos aquí la carta de la templanza, la parte divina, cariño. La parte divina está conspirando para vosotros. Vamos a ver qué más me dice. ¿Ves? E inclusive vas a tener para dar, para compartir con los demás, para compartir con el resto. Porque cierras con la carta del 6 de pentáculos. Cierras con la carta del 6 de pentáculos. Vamos a continuar. Voy a cambiar de mazo. A ver qué más me dice, cariño. Vamos a ver. A ver, el tarot de la New. Vamos a ver. ¿Qué me dice el tarot de la New para vosotros, Virgo, con mucha fe? A ver, vamos a ver. Tenemos la carta del amor.
la carta de los amantes. Tenemos también la carta de la fuerza. Y tenemos aquí la carta de colgado. Cariño, con la carta del juicio, la carta del rey de bastos. Y tenemos aquí la carta... Uy, cariño, ¿sabes qué estoy sintiendo, Virgo? Muchos de vosotros de repente, si estás en una relación, si de repente has retomado otra vez el contacto, la comunicación, me dice Richard, yo deseo claridad. Es cierto que esta persona me atrae, es cierto que con esta persona yo tengo feeling, las cosas marchan bien, hay algo que me impacta de él o de ella, pero tú quieres claridad. Es como si me dice Richard, perfecto, me gusta, nos gustamos, pero no quiero acelerar las cosas. Necesito tiempo, me dicen, necesito tiempo. Pero cariño, es como si las energías también me dicen, ¿qué señales quieres más para que tú puedas creer en ese hombre o en esa mujer? ¿Qué señales quieres más de que él o ella ha vuelto porque quiere estar contigo? O porque te extraña, o porque te ama. Me sale la carta del juicio, me dice, tendrías que volver a empezar otra vez. Tendrías que dar lo que es una oportunidad, pero sin recordar situaciones del pasado, ¿vale? Sin recordar de repente momentos desagradables. Lo que vosotros en su momento han tenido, si es alguien del pasado. Y si es alguien nuevo, me dice, ¿por qué no te das una oportunidad? ¿Por qué no empiezas una historia con él o con ella? ¿Qué prueba quieres más? Nos dicen, ¿qué prueba quieres más? ¿Vale? Vamos a continuar, a ver. La carta también tenemos aquí, la carta del 2 de espadas, la carta del 2 de bastos, tenemos también la carta del 3 de copas, y tenemos aquí también la carta del caballero de pentáculos. Siento que en algún momento, me dice Richard, había una persona que estaba interesado en mí. Había una persona que quería estar conmigo. Pero sin embargo, yo creo que esta persona cambió porque hubo un cambio, ¿vale? Hubo un cambio. Como que a lo mejor en algún momento, me dice Richard, sentí que nunca me tomó en serio. Tenían planes, te soy sincero. Había planes entre vosotros dos. A mí me dice Virgo, para un grupo de ustedes, ese cambio de esa persona no fue de una manera natural o porque simplemente sea de repente un bipolar. No, ese cambio fue porque a esta persona lo manipularon con magia, ¿vale? Lo manipularon con magia. La carta del caballero de pentáculos. Y yo lo que puedo ver es que él o ella lo sabe. O él o ella dice también, se pregunta, ¿por qué he cambiado? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no supe corresponder a Virgo? ¿Dónde fallé? ¿Qué me pasó? También se pregunta Virgo. También. Porque también para ellos esto es algo sorprendente. No se imaginaban que iban a actuar así. Yo con esto no lo justifico, ¿vale? Porque a lo mejor me dice Richard, ¿lo estás justificando? No, no lo estoy justificando. Déjame ver algo aquí. Vale. Yo con esto no lo justifico, cariño. Simplemente me dicen que también en algún momento se ponen a pensar, se ponen a meditar. ¿Por qué cambié con Virgo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo supe valorar? Porque yo lo que veo, Virgo, que vosotros se llevaban bien. Entre vosotros había química. Entre vosotros había conexión. Pero cambió. Sea él o ella, ¿cambió? Me dice Richard, era muy entregado, era muy entregada. Pero cambió. Cambió. ¿Por qué cambió? Porque para un grupo de ustedes hubo magia, ¿vale? Y esta persona se lamenta ahora. Y no lo voy a justificar. No lo voy a justificar. Pero se lamenta de repente el por qué han pasado las cosas, el por qué, el motivo, el por qué. No lo voy a justificar, pero yo te puedo decir, cariño, para un grupo de vosotros esta persona no cambió porque está loco o porque no te quiso. Simplemente cambió, cariño, por magia. Hubo magia aquí, ¿vale? Para un grupo, no digo para todos. Vamos a ver qué nos dice en el tarot urbano. Vamos a ver, cariño Virgo. A ver, ¿qué me dicen lo que es el tarot urbano? Puede ser que a lo mejor de repente por eso nos dicen regalo de Dios, de que tú vas a empezar a descubrir verdades. Puede ser eso también, Virgo. Tenemos aquí la carta del As de Espadas. Vamos a ver. Tenemos la carta también lo que es del Diablo, ¿sí? Y tenemos aquí también lo que es la carta del 7 de Espadas. Es como si las energías, yo creo, Virgo, que tú vas a empezar a recibir señales a través de tu intuición, a través de los sueños, o hay una persona que te ha insinuado algo, te quiere contar algo. Pero veo como que de repente cuando quiere atreverse a contar algo, o lo amenazan, o simplemente de repente también están trabajando para que se eche para atrás. Alguien quiere decirte algo malo que te hicieron. Mira,
Alguien quiere contarte algo malo, porque me dicen, hay una persona que está pensando decirte algo, pero tenemos aquí lo que es la carta del diablo que lo detiene. Lo detiene. De repente inclusive hasta lo amenazan. Puede ser que lo amenacen, ¿vale? Lo detienen. Tengo aquí también lo que es la carta del 7 de espadas. Siento que a lo mejor de repente, en algún momento esta persona que quiere confesarte algo, que quiere decirte algo, se siente en una encrucijada, como que si sale a tu favor, Virgo, si sale a tu favor, su entorno lo va a juzgar. Nos están diciendo. A ver. Y tenemos aquí la carta de las... Me sale mucho espadas. Muy bien. Veo que esta persona, de repente, va a tardar un poco en aclarar sus ideas. Va a tardar un poco de repente a decirte esa verdad. Alguien quiere ayudar, cariño. Alguien quiere ayudar. A pesar que a lo mejor se va a sentir bloqueado o amenazado por su entorno, por sus amigos, por su familia, da igual, esta persona va a optar por hacer el bien. Porque tenemos la carta del as de espadas y tenemos la carta del as de copas. Como que su conciencia le va a decir, tienes que ayudar a Virgo. Tienes que ayudar a Virgo. Como que a lo mejor de repente inclusive, si tú me dices, Richard, siento que hay una persona que me quiere decir algo del problema que he tenido en el trabajo o en el negocio, en la empresa. En este momento de repente puede ser que se deje influenciar por el resto, pero luego su conciencia le va a llevar ¿a qué? A decir las verdades para que tú puedas encontrar claridad en tu vida. ¿Vale? Muy bien. Hay alguien que se pone a tu favor, Virgo. Alguien se pone a tu favor, me dicen. Vamos a ver qué nos quieren decir economía. A ver. Vamos a ver. Virgo economía. Tanto lo que es en la parte se pone en tu favor, en los sentimientos, o que te va a defender, o ya te está defendiendo, o lo que es en la economía, lo que es en el trabajo. Mi querido Virgo me dice, vas a tener una propuesta de trabajo, de repente de una amistad o de un amigo, o tú vas a empezar un negocio o un trabajo con un amigo o con una amistad. Tienes la carta del estrella y tienes la carta de la justicia. Esto va a ser claro y esto va a ser bueno. Vas a empezar a llegar a acuerdos con amigos, con amigas, de repente con un familiar, de repente con un hijo también. Porque tenemos la carta del sol. Con alguien te pones de acuerdo o alguien te propone un trabajo y empieza tu mejora económica, ¿vale? O simplemente vas a empezar un proyecto o un negocio. Vamos a continuar. Vamos a ver las características. ¿Qué me quiere decir? A ver. Vamos a ver, Virgo, las características. A ver. Uy, ¿cuántos bloqueos? Esta. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Puede ser que esta persona lo has conocido en una discoteca o en una reunión. Puede ser una persona que maneja algún instrumento musical. Cabello largo, castaño o cabello rubio. Tiene una sonrisa agradable, piel blanca. Actualmente donde está no hace frío. Puede ser que viva cerca de la costa también o de la playa. Puede ser que esta persona trabaje en eventos de la noche o simplemente algo relacionado con el turismo. Puede ser un Sagitario también. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. Tranquilamente esta persona trabaja algo relacionado con la justicia, documentos legales o papeles en general. Puede ser que sea un Libra. Esta persona puede tener los ojitos chinitos, rasgados. Tiene de repente ascendencia asiática, ¿vale? Descendencia asiática. O simplemente de Japón, de China, de algún sitio. Tiene los ojos rasgados. La cara ovalada. Piel blanca, algunos de ellos tienen lo que es la piel también trigueña, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Me dicen, hay una persona que está esperando el momento de liberarse de una situación, dejar una historia, dejar algo. Esta persona tranquilamente es de contextura gruesa, cabello corto ni tan largo si es mujer, más o menos no tan corto, ¿vale? Se pinta el cabello, le gusta el color azul. No sé por qué le gusta el color azul. Veo que es una persona que también de repente trabaja dentro de la familia. Quizá de repente por eso siente una presión, pero quiere liberarse, quiere soltar, quiere avanzar. Me dicen también, muchos de vosotros también de repente van a ser padres o van a ser madres. O simplemente me dice Richard, esta persona que quiere liberarse o quiere soltar, actualmente tiene familia con esta persona, pero sin embargo me ha dicho que me quiere, que me ama. Puede ser que esta persona sea muy alto, muy alta, con textura normal. Es una persona que físicamente está muy bien, tiene la nariz pequeña. También me dicen, es una persona que puede ser que sea muy maternal, muy paternal. Veo hijos, cariño. Veo hijos, ¿vale? Veo que esta persona siempre te recuerda, siempre te piensa, siempre está en tu mente también. La carta del 3 de copas. Muchos de vosotros van a tener un encuentro
con amigos o de repente con amistades del pasado. Veo que va a empezar una comunicación con alguno de ellos que va a ser muy cercana, muy de pareja. Hay una persona del pasado que siempre te recuerda y te extraña y vosotros van a coincidir en una guardería, en un parque, en un centro comercial. Puede ser que ellos o ellas sean profesores o puede ser que ellos o ellas trabajen algo relacionado con la ciencia. Son personas que han estudiado mucho o son personas que tienen mucha experiencia, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Virgo. Bendiciones de corazón, te me cuidas. Gracias por tu apoyo. Alguien saca la cara por ti. Alguien te defiende. Hasta la vista, Virgo.